Listo. Primero que nada, las fórmulas más importantes eran, la primera, eran dos fórmulas nomás que tenían que usar, que era 1 mol de electrones transferidos en la celda, son 96.500 coulombios, y la fórmula de carga. Q es la carga en coulombios, que es igual a ampere por tiempo. Y el tiempo en segundos. Estas fórmulas se usaban de acuerdo al tipo de ejercicio que podíamos tener en cuenta dos cosas del ejercicio. La primera, que sea una carga externa o una carga interna de esa celda. Bien, o sea, si la carga viene de afuera, como si tuviéramos la solución, dos cables de la electrólisis, viene de afuera y genera esa carga, o que la carga interna salga de esa electrólisis. Luego hay que ver el tipo de compuesto que se reduce. Compuesto reducido o el que genera la electrólisis. Bien, y de eso armábamos la hemicelda. Decíamos que un compuesto X más una determinada cantidad de pérdida de electrones me hace un compuesto X menos, por así decirlo. Esta era como la solución, bien, donde se genera la electrólisis, y de esto nosotros sacamos valores reales, que era un mol, acuérdense que en las soluciones siempre teníamos en un mol, tiene X gramos y tiene determinada cantidad de electrones transferidos en la celda. Esos eran los datos principales que nosotros teníamos que tener en cuenta. Bien. Y por último hay que resolver con los datos relacionados. Siempre primero tratemos de entender el ejercicio a ver qué es lo que nos pide. Vamos con este. Dice, ¿cuántos amperes de corriente eléctrica hay que aplicarle durante una hora para producir 20 gramos de níquel a partir de una solución de cloruro de níquel? Me da las masas y me da la constante de Faraday. Me están pidiendo los amperes que se producen durante una hora para producir 20 gramos de níquel. Uy, es muy grande. Para producir 20 gramos de níquel que sale de la solución de cloruro de níquel. Entonces, yo me tengo que hacer hincapié en el níquel, porque me está pidiendo sí o sí para producir 20 gramos de níquel. ¿De dónde voy a sacar esa solución de cloruro de níquel? Que de ahí voy a sacar la hemicelda del compuesto a relacionar. El cloruro de níquel es una sal. Y las sales, nosotros habíamos visto que la sal se formaba con un ácido más un hidróxido. El hidróxido solamente para metales y la sal para lo no metálico. Entonces, el níquel es la parte metálica, pertenece al hidróxido, y la valencia que tiene el cloro, que es 2, son las cantidades de hidróxidos que mandamos al agua. Entonces, la parte esa nos queda níquel OH2. Y bueno. Y el cloro es el hidrógeno más el cloro, y la valencia del níquel, que es 1, es la cantidad de hidrogeniones que nosotros mandamos al agua. Estos son los compuestos que nosotros vamos a utilizar para mandar a la sal. Entonces nos queda lo que es níquel
cloro 2 más agua. Bien, ahora, como nosotros no tenemos que hacer hincapié en el níquel, nosotros tenemos que armar sí o sí esta hemicelda. El compuesto, que es el níquel, más la cantidad de electrones transferidos, que va a ser el compuesto en níquel. Yo puse un ejemplo en menos, pero termina quedando níquel. Bien. Nosotros ya tenemos el compuesto X, que es el níquel. Bien. Nos están quedando los moles de electrones transferidos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Poniendo los estados de oxidación de cada elemento y ver qué estado de oxidación figura en el níquel. Siempre en las sales, ¿se acuerdan que habíamos visto? Empezábamos por los ácidos. Entonces, el cloro, como no está mezclado con el oxígeno, siempre es -1 y el hidrógeno +1. El no metal, que sería el cloro, se lleva la valencia a la sal. Entonces va a ser -1 acá también. 2 por -1, -2. Como todo me tiene que dar sumatoria de estado de oxidación igual a 0, esto es +2. Y una vez que terminamos con eso, empezamos con esto. Este 2 se va a subdividir acá y acá. Entonces, a cada estado de oxidación, tanto del oxígeno como del hidrógeno, lo voy a multiplicar por 2. Entonces me queda -2 más 1, te va a quedar 2 por -2, -4 más 2, -2. Entonces el estado de oxidación es +2. Y acá vemos la cantidad de electrones transferidos que tiene el níquel. +2 y +2. En este caso dio lo mismo. Si da, por ejemplo, +2 y +1, significa que se redució. Y la cantidad de moles de electrones transferidos son 1. Bien, acá en este caso, como es lo mismo, son esa cantidad de electrones, esa valencia transferida. Bien, entonces, una vez tenido la cantidad de electrones transferidos, armamos la hemicelda. Es níquel más 2 electrones transferidos, queda en níquel. Esta es mi hemicelda. Nosotros sabemos que esta hemicelda contiene lo que es un mol de electrones, perdón, un mol de molécula, 2 moles de electrones transferidos y tiene tantos gramos, que me lo dieron acá, 59 gramos. Bien, una vez sacado todo eso, vamos a ver si la carga, esos amperes que a mí me piden durante una hora, pertenece a esta solución donde genero la electrólisis o viene de afuera. Dice, ¿cuántos amperes de corriente eléctrica hay que aplicarle durante una hora para producir 20 gramos? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Es de esa solución o es externa? Externa. Bien. ¿Por qué sería externa? Porque sí que hay que aplicar. Bien. Y también aparte, fíjate que el peso, 20 gramos no coincide con el peso real. Eso también se pueden dar cuenta de eso. Cuando te dan un peso ya, eso es el peso imaginario y esto es un peso real. Es distinto. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, acá me pide amperes en 20 gramos de níquel. Durante una hora. Bien. Nosotros los amperes no teníamos una fórmula en sí para sacarlo rápido, pero lo podíamos sacar a través de la fórmula de carga. La carga en coulombios es igual a los amperes por el tiempo en segundos. Como a esto es una hora son 3.600 segundos, así que
esto en segundos, son 3600. Por el tiempo en segundos. ¿Bien? Nosotros lo que tenemos que sacar son los amperes. Entonces tenemos que tener de dato el tiempo, que lo tenemos, y la carga. Pero la carga no la tenemos. ¿Bien? Pero lo podemos encontrar. ¿Cómo? Haciendo reglita de 3 con la otra fórmula, que un mol de electrones son 96.500 coulombios. Bien. Como nosotros los amperes lo tenemos que encontrar en 20 gramos, y estos 20 gramos son imaginarios, tendríamos que relacionarlo con los datos reales. Si nosotros tenemos la fórmula que dice un mol de electrones son 96.500 coulombios, y de estos 20 gramos, para encontrar la carga en coulombios necesitamos los moles de electrones, vamos a tener que relacionar de los datos reales los gramos y los moles de electrones. Entonces, ¿cómo harían esa primera regla de 3? Si de estos 20 gramos tienen que sacar moles de electrones para relacionar con esta fórmula. $20 de dato imaginario. En lo real tengo que relacionar moles de electrones y 59 gramos. Entonces, ¿cómo lo hago? La primera reglita de 3. Arriba pongo todo lo real. Sería, si en 2 moles de electrones tengo 59 gramos de níquel, en 20 gramos, ¿cuántos moles de electrones voy a producir? ¿Cuánto les da? $0,67. ¿0,67 qué? Gramos, moles. Moles de electrones. ¿Bien? Estos 0,67 moles de electrones son producidos a 20 gramos. Y de estos 0,67 yo necesito la carga. La carga en coulombios. Sí, no sé quién quiere hablar. No, perdón. Ah, bien, bien. Necesito la carga. Y yo sé que un mol de electrones son 96.500 coulombios. ¿Cuánta carga voy a gastar en 0,67? Entonces, 0,67 lo multiplico por 96.500. Esto lo multiplico por 96.500 coulombios y me da la carga. ¿Cuánto les da? $64.655. Coulombios. ¿Bien? Y esa es la carga que yo tengo que reemplazar en Q. Entonces, hago 64.000 coulombios, que coulombios, acuérdense que para la fórmula, digamos, las unidades, perdón, que hacen la unidad coulombios es ampere por segundo, sobre el tiempo en segundos, que son 3.600. Segundo con segundo se van, le dan los amperes. ¿Cuánto les da? $17,95. Casi 18. Serían 18 segundos, 18 amperes. Y esa es la respuesta.
¿Ven? 18,2 sería eso. Acá le da el coma 2 porque es como les digo, los profes mayormente en estos ejercicios agarran la calculadora y van multiplicando. ¿Bien? O sea, con los datos que le da toda la calculadora. Bien. ¿Alguna duda, algo? Y nos vamos con otro. No. Profe, esa Sí. ecuación que es al principio, ¿tenemos que armarlo nosotros? Esto, lo de níquel y eso. Sí, lo que Níquel está más muy 2 arriba. electrones níquel. Mira, depende de tu profe. Lo de arriba. Esto de sales. Eso sí. Sí, esto de sales, en teoría como ustedes lo vieron en la unidad anterior, bien. En años anteriores se daba formación de compuestos y uno sabía cómo armar la sal. Pero ustedes creo que no le dieron formación de compuestos este año, últimamente. No sé si vieron. No. Bien. Así que los profes como que al no ver formación de compuestos le dan directamente la hemicelda. En los parciales nuevos van a ver que le van a dar esta hemicelda. Porque formación de compuestos al no darlo no pueden sacar esto, deducirlo si no saben armar sales. Yo vi en finales que le ponen la hemicelda directamente así. Y ustedes hacen todo lo otro. Utilizan estas dos fórmulas. Claro, yo me confundía eso. Claro, yo se los armo, yo se los enseño, porque no se sabe con qué pueden salir los profes. Pero si no se lo dieron, no se preocupen que no se lo van a tomar. O sea, de armar la sal, fijarse la cantidad de moles de electrones transferidos, qué sé yo, del compuesto que necesitan. Cualquier cosa ahora, a partir de los ejercicios que les voy a poner, yo le armo la de mi celda y ustedes me dicen cómo sería esto. O sea, se lo coloco así como está, para que vean cómo sería en un final o en un parcial. Bueno. Vamos con otro. Bien, vamos con esta. Vamos a hacer lo siguiente. Les doy este ejercicio para que hagan y me dicen qué les dio. Tienen dos opciones. Se los doy, me dicen qué les dio, o si no, hacen uno cada uno conmigo para ver dónde tienen el error. ¿Qué prefieren? Yo intento hacerlo solo. Bueno, Luz, ¿me intentás hacerlo sola o lo haces conmigo? Lo hago. Bueno, déjame armarte esta celda. Así. Presten la atención que le dice que la solución está al 5 molar, ¿eh?
que sería que hay 5 moles en 1000 mililitros de solución. Y ustedes los tienen que encontrar en 1,5. Bueno, Ludmi, ¿estás? Sí. Bien, dice, una cuba electrolítica contiene 1,5 litros de solución de sulfato de cobre al 5 molar. Al pasar una corriente de 1,8 amperes durante 2 horas, ¿cuánto cobre se deposita de la solución? Bien. Entonces esto no va. Esto no le da importancia, que no va. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Los gramos de cobre. Bien, gramos de cobre en la solución. ¿En dónde? En 1,5 litros. Sí. Bien. Bien. Nosotros, si armamos lo que era cobre más 2 electrones, pasa a ser cobre. Bien, me dice que esto sale de la solución que es sulfato de cobre al 5 molar, que sería que hay 5 moles en 1000 mililitros de solución. Bien, nosotros tenemos que trabajar en este caso con las dos, digamos con esta solución normal, completa, y con esto. Vos acá sabés que tenés cuántos moles. 1. ¿Cuántos moles de electrones transferidos? 2. Y los gramos de cobre, no sé si tenés la tabla periódica a mano. No, no la tengo. Ahí me fijo cuánto pesa. $63,5 pesa. Bien. Si vos recordás de la parte de soluciones, si vos tenías una concentración en molaridad y 1,5 litros, ¿qué tenías que hacer? ¿Una qué? Una transformación. Abrir. Entonces, a esta solución la pasas a una solución B, que sería si 5 moles están en 1000 mililitros de solución, ¿cuánto en 1,5? Pero acá hay litros, lo paso a mililitros. 1,5 litros pasado a mililitros, tenés que multiplicarlo por 1000. Creo que te da 1500, puede ser, o no sé si me falta un cero. Porque un litro Sí, 1500. son 1000 mililitros. Bien. En 1500 mililitros, de solución, X. Bueno, 1500 por 5 dividido 1000. 7,5. 7,5, muy bien. ¿Qué otros datos nos dan? Los amperes. ¿Y qué más? Ah, no sé, perdón. Y el tiempo. El tiempo en horas. Bien, y teniendo los amperes y el tiempo en horas, ¿qué te puedes sacar? Q. Q, muy bien. La diferencia que en Q es amper por segundo.
Entonces ahora lo pasas a segundo, multiplicando por ¿cuánto? Por 3.600. 3.600 por 2. Bien. Sí. ¿Cuánto te da? 7.200. Bien. Entonces la carga es amper por el tiempo en segundos. ¿Y eso cuánto te da? 12.950. 12.000. 960. Ah, bien. 950 había escuchado. Coulomb. Muy bien. Bueno, tenemos todos los datos y me dicen una cuba electrolítica. Todos los datos. ¿Cuántos gramos de cobre se deposita en la solución? ¿Esta cuba electrolítica es de la misma solución o es externa? Mi cuba es como si fuera esto solamente cobre porque es lo que me pide. De la misma. Es de la misma, muy bien. Bien, ¿cuántos gramos de cobre se deposita en la solución? O sea, en esta. Como está pidiendo los gramos de cobre, sale de esa cuba. Entonces, todos estos datos que nosotros sacamos, esto de carga y esto de moles, corresponde a esa misma cuba electrolítica. Bien. Como me pide los gramos, yo tengo que relacionar o mol con gramos o moles de electrones con gramos. Pero ojo, yo necesito saber de esta carga de 12.960. Me falta un 9. Entonces, ¿qué relación vas a hacer primero? Vos sabés que un mol de electrones tengo 96.500 coulombios. Bien. Estos 12.960 están en estos 7,5 gramos, 7,5 moles. Entonces, ¿qué relación vas a hacer? Acordate que es como si tuvieras toda la solución. Yo sé que te está confundiendo porque tenés dos números, ¿puede ser? 12.960 y 7,5. Sí. Sí. Acordate que tenés la misma solución que acá se encuentra esto, lo de cobre más 2 electrones, cobre. Sería cobre. Bueno, vamos a ponerle A, porque es de esta cuba electrolítica. Vamos a ponerle A. Dentro de esta solución, vos vas a tener 12.960 coulombios o 7,5 moles. A vos siempre te conviene trabajar con la carga, porque te dice cuánto se deposita, cuántos gramos de cobre se depositan dentro de esa carga. Entonces, vos los moles, si lo relacionás con moles, ¿vas a saber cuántos gramos se depositan dentro de esta carga? Si no trabajas con carga. No. Muy bien. Los moles es un dato que te dan extra para que lograrte confundir. Entonces, vos para saber cuántos gramos hay depositado de cobre en 2.960 coulombios
y tenés los datos reales, ¿qué te conviene relacionar? ¿Esto pasarlo a qué? Con los 12.060. Bien, pero pasarlo a qué unidad? ¿A moles? A moles de electrones. Muy bien. Entonces, 12.960 dividido en 96.500. $0,13. 0,13, 14, 41, etc. 0,13 moles de electrones. Y estos moles de electrones necesitas saber qué. ¿Qué necesitas saber de estos moles de electrones? ¿Los gramos? Los gramos de cobre que se van a depositar. Entonces, ¿qué vas a relacionar? Si en 2 moles de electrones hay 63,5. Bien, ¿Cuánto hay en 0,13? muy bien. Gramos de cobre, ¿cuánto hay en 0,13? ¿Cuánto te da? $4,12. ¿4,12 o 4,25? 4,25 me da a mí. A mí me quedó 4,12. Ah, ¿vos usaste 0,13 directamente? Sí. Claro, yo usé todos los datos que me tiró la calculadora, por eso. O sea, el 0,134300. Y ahí lo multipliqué por 63,5, luego lo dividí por 2 y me da 4,25, 4,26. Bien. Entonces la respuesta correcta es la A. También, ahora que lo pienso, vos lo podías haber hecho con los moles, porque decías, un mol son 2 moles de electrones. No, no podías. Porque vos ya tenías la carga. Si sacabas la carga de esto... Sí, lo podrías haber hecho, podrías haber dicho, un mol son 2 moles de electrones, 7,5 tanto. Te daban. Y si esos 7,5 tenían tantos gramos, ¿cuánto en 12.960? ¿Me explicó? O a estos gramos que a vos te da pasarlo a moles de electrones. O sea, un mol son 2 moles de electrones, 7,5 tanto. 2 moles de electrones son 63,5. ¿Cuánto es lo que te dio acá? Bien, y ahí sacabas como una relación, una reglita de 3. Y sabías que estos gramos tenían tantos moles de electrones. Estos moles de electrones que vos habías sacado lo puedes hacer. Un mol son 96.500 coulombios. ¿Cuántos los moles de electrones que sacaste en esta nueva relación? Y bueno, y si esa nueva relación, esa nueva carga, tiene tantos gramos, ¿cuánto? 12.960. Pero son como 5 o 4 reglas de 3. Este no es fácil. Es directo con la carga. Era lo mismo. ¿Bien? Sí, sí.
Juan, ¿a vos te salió? Sí, o sea, llegué hasta el Q, ahí me trae un poco, pero después cuando explicaste vos entendí. ¿Acá llegaste? Acá. Oh, no, cuando saqué la Q de 1,8 por 7200, Sí. ahí. Claro, Después me trae con la regla de 3, pero ahí entendí. te trabaron estos dos números, digamos. Claro, ahí. Sí. Ustedes siempre, o sea, los datos que van sacando, traten, si el problema se los dice, eso quiere decir que están todos en una misma solución. O sea que en este caso es lo mismo hacer la regla de 12.960 o la de 7,5. ¿Por qué hice yo directamente la de 12.960? Porque me lo dice el problema. Me dice en una cuba electrolítica cuánto se deposita en esa corriente o en esa carga. Bien, entonces esta era más directa y encontrábamos más rápido con dos simples reglitas de 3. En cambio, si usábamos 7,5, es como les digo, tendría que haber hecho un mol, son 2 moles de electrones. ¿Cuántos moles de electrones son 7,5? Le iba a dar tantos moles de electrones. Entonces, si en 7,5 hay tantos moles de electrones, después 2 moles son 63,5 gramos. ¿Cuántos moles de electrones? X. Bien, entonces le iba a dar una red de 3 distinta, iba a tener que relacionar esto, a estos moles de electrones que les dio, iban a tener que sacar la carga, y de ahí los gramos, y ya eran como 5 o 6 reglitas de 3 distintas. Era medio un quilombo. Disculpen. Bueno, vamos con otros. Bueno, este es el que hicimos recién. Bueno, les voy a dejar uno cada uno. Bien. Y hay un tercero que lo van a hacer conmigo. Ahí les pongo bien estos ejercicios en la filmina. Presten atención, en esta es parecida como todas las otras, y en la otra les piden horas. Pero los ejercicios no van más de lo mismo, o sea, las fórmulas son todas las mismas, tienen que saber relacionar la reglita de 3, nada más. Pero después todo lo otro es todo lo mismo. Les dejo estos dos ejercicios. Luz me hace el de se realiza la electrólisis de una disolución de tricloruro de hierro, y Juan hace este. Ahí les digo cómo es el hierro. El hierro más 3 electrones pasa a ser hierro. Bien. Ahí está. Porque dice tricloruro de hierro, entonces es el ácido clorhídrico más ahí está el tricloruro de hierro para que vean por qué sale esto de hierro más 3 pasa a ser hierro. Bueno, es menos 1 más 1. Y acá ven que son 3 moles de electrones transferidos por celda. Bien, entonces esto es lo que tenés que usar LUNMI. Hierro más 3 electrones pasa a ser hierro. Y ya te digo el tuyo, Juan. En una celda electrolítica, la producción de aluminio por el proceso HAL implica una reducción. Bueno, acá tuviste la suerte de que te dice la reducción de aluminio más 3. ¿Lo ves ahí? Entonces el aluminio más 3 electrones pasa a ser aluminio. Y esa es tu celda.
Bueno, son y 45. 10 minutitos les doy más o menos. Hasta las 55 y 50. Juan, te cambié el ejercicio porque FEM no ven ustedes. O sea, No, lo sí, ven. eso te iba a preguntar de los volts, eso no entendía. Claro, el voltaje es la carga, pero hay una fórmula de pasar de voltaje a coulombios y no lo ven ustedes. O sea, lo ven a la FEM, pero lo ven, ¿vieron cuando tenemos que utilizamos lo de cátodo menos ánodo o lo de la ecuación de Nernst? Sí. Ahí lo usan. Esto no lo ven, ya como que no se lo dan a eso de la FEM. Bueno, dice, para depositar una lámina de aluminio sobre un objeto se hace pasar una corriente continua de 11 amperios durante 400 segundos. Bueno, acá lo mismo, justamente es lo mismo. La celda esa que tenías de aluminio, más 3 electrones, pasa a ser aluminio. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Ahora sí.
¿Cómo vienen? A mí no me dio ninguno de esos. ¿Ninguno? ¿Ya lo terminaste? Sí. Bien. ¿Ludmi? A mí tampoco. ¿Ninguno? Muy bien. Bueno. No sé quién de los dos quiere empezar y me dice qué hicieron. Yo empecé sacando Q. Bueno, entonces... Bien, sacaste Q porque te da la corriente en amperes y el tiempo en horas, que los pasaste a segundo, ¿no? Sí. ¿Cuánto te dio? 316.800. Bien. Nunca se olviden de las unidades, pongan por lo menos C, amperes y todo eso, porque si lo ponen solo, todo depende del profe, como les digo, pero por ahí el profe puede decir, está mal esto, porque no pusieron unidad. ¿Bien? Bien. A vos, en teoría, vos armaste lo que es estas celdas. ¿O no? Sí. Vamos a colocarlo acá. Bien. Y como te dice, se realiza la electrólisis de una solución haciendo pasar una corriente y calcular la cantidad de hierro depositado en el cátodo. Muy bien. ¿Esa corriente es externa o es interna? Este Q que vos sacaste. Internet. Es interno, muy bien. Entonces esto así. Yo esto lo dibujo por las dudas, digo, ¿no? Lo dibujo por costumbre. O sea, yo cuando hacía los ejercicios los hacía así como para identificar que era de ahí. Y era más fácil. Bien. Como si hiciera la electrólisis y listo. Bueno, ¿qué más? Después hice 100 un mol de... Ahí no me sale. ¿Un mol de electrones o un mol? Un mol de electrones hay 96.500 ¿Colombios? sí, en 316.800, ¿cuánto hay? Bien. 26.500 colombios en 316.800 X. ¿Cuánto te da? 3,2 mol de electrones. 3,3 sería porque te da 3,28 en teoría. Bien. Y a estos moles de electrones le sacas los gramos, ¿o no? Sí. ¿Cómo sería la reglita de 3? Si en un mol hay 55,8, en 3,2, ¿cuánto hay? ¿En un mol o en 3 moles de electrones? Vos tendrás que relacionar moles de electrones con gramos. Sí, sí, sí. Ah, bien. Si en 3 moles de electrones reales hay 55, uy, no sé por qué pongo 58. 55,8 gramos de hierro. ¿Cuánto va a haber en 3,3? Por 55,8 dividido 3. ¿Cuánto te dio a vos?
59,5. Es esa. Usen todos los datos de la calculadora. ¿Me explicó? Tipo, Luis me hace 316.800 dividido en 96.500. La regla de 3 está bien, no está mal. Eso te da 3,18, 3,28, ¿no? 3,28296. Sí. Bien, eso déjalo ahí. Bien, a ese dato de la calculadora ahora multiplicalo por que sería estos 3,3 que vos dejaste en número con coma, un número con coma, un decimal después de la coma, pero el dato que te dio con la calculadora 3,2829, que sería este 3,3, lo vas a multiplicar ¿por qué? ¿Por cuánto? Por 55,8. Bien, y el resultado lo dividís ¿por cuánto? Por 3. Bien, y ahí te da 61,6. Sí, ahora sí. Ahí está. Usen todos los datos que le tira la calculadora. No lo borren, pero úsenlo a todos. Bien. Está bien lo que hicieron, pero como les digo, los profes en estos ejercicios usan todos los datos de la calculadora. O siempre toman un decimal menos. Por ejemplo, si vos habías tomado 3,2, digo, toman 2 decimales después de la coma, utilizarías 3,28 por 55,8 dividido 3 y te da 61. Siempre utilizan también 2 decimales después de la coma. Fíjense las respuestas correctas. Bien. Las respuestas que le dan, mejor dicho. Si las respuestas tienen 2 decimales después de la coma, ustedes utilicen 2 decimales después de la coma. Si tiene 3 decimales después de la coma, utilicen 3 decimales después de la coma. En el caso del ejercicio tuyo, Juan, sí o sí vas a tener que trabajar con todos los datos de la calculadora porque tenés tanto 2 como 3 decimales después de la coma. ¿Bien? Sí. Bien. Juan, ¿a vos qué es lo que no te dio? Yo hice lo mismo que ella. Saqué el Q, Bueno, para me guardarme que lo dio acomodo. 4.400. Ahí lo acomodo. Vos tenías esta celda, digamos. Bueno. Te dice el aluminio, bla, bla. Te dan los 11 amperios y los 400 segundos. Muy bien, sacaste el Q. ¿Cuánto te dio? 4.400. 4.400 culombios. Bueno, ¿ese 4.400 es de la celda o es externo? De la celda. Es de la celda, porque fíjate que dice la masa de aluminio depositada allí. ¿Y el aluminio lo sacaste de dónde? De la celda. ¿Viste? Si no fuera la celda, te tendría que decir, por ejemplo, sabiendo que como un ejercicio que vimos acá, creo que si me equivoco está acá. Este. No, este también es de la celda. Bueno, pero es uno de los ejercicios que vimos, apenas vimos esto, decía que era externo, como que daba a entender que era externo, digamos. No me acuerdo qué palabra usó, pero daba a entender eso. 3 moles de electrones, y bueno, y acá el aluminio pesa 27 gramos. 27 UMA, acordate, unidad de masa atómica es lo mismo que poner 27 gramos. Bueno. Sí. Fíjate, dice,
Se hace pasar Y una corriente después, continua de 11 amperios durante 400 segundos. Es como si acá viniera algo externo. Es externo, este. Ahora que lo leí bien. Se hace pasar una corriente continua. Esta corriente es externa. Y cuando pasa la corriente me pregunta cuántos gramos de aluminio depositamos en esta corriente. ¿Ahí se entiende? ahí está, yo lo hice como si fuera interno. Claro, no, pero está bien. Si la reglita de 3 lo hiciste bien, estaría bien. Yo para que interpreten bien, pero por el simple hecho de que a veces, ¿vieron como el ejercicio que tuvimos de molaridad? Sí. Bueno, ahí, al tener dos datos, nosotros no, si no nos decían si eran interno o era externo, no íbamos a poder interpretar bien qué datos utilizar primero, si los moles o los coulombios. Más que nada para este tipo de ejercicios. Pues se hace pasar, entonces toda esta corriente es externa, pasa por acá, agarra una cantidad de aluminio y se va. Bien. Después, ¿qué sacaste? Después hice RL3 y en un mol de electrones hay 96.500 coulombios. En 4.400, ¿cuánto hay? Bien, este lo dividiste por 9.000, Digo, 95.000, 96.500 coulombios. sí, Y eso te dio 0,045, etc. sí. Bien, 0,0. Vamos a utilizar 3 decimales, por favor. Moles de electrones. Bien, ¿y a esto qué le sacaste? Y a eso hice otra regla de 3. Si en 3 moles de electrones hay 23 gramos de aluminio. Ah, creo que ya sé por qué me dio mal. ¿Pusiste Puse 23? 23 gramos. Ah, ahí está. Son 27. Sí, 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 sí. En 0,045. Lo mismo, utiliza todos los datos de la calculadora porque fíjate, vos tenés o 2 o 3 decimales después de la coma o 1. Ahí está, ahí me dio 0,410. Ahí lo saco. 0,410, entonces la de abajo, la B, la correcta. Sí. Bien, bien. Bueno, bastante bien. Bueno, lo entendieron bastante bien el ejercicio, a los ejercicios estos, que son los que más cuestan. Sí, ahora sí, mejor. Bien. Bueno. Vamos con más ejercicios. Esto no, esto lo hicimos. Esto lo hicimos. Vamos con este. Que también es un ejercicio que sí o sí puede salir. Y el otro con este. Bien, vamos con este. Dice,
En la descomposición de 2 moles de óxido de mercurio se absorben 362,4 kilojoules. Cuando dicen se absorben, obviamente que es positiva y es endotérmico. Dice, ¿qué cantidad de calor se libera si se descomponen 350 gramos de ese óxido? A nosotros nos dan esta fórmula y el peso molecular del óxido de mercurio, que es del óxido donde tengo que recubrir. Como me dice calor, el calor se mide en joules o en kilojoules. Bien, entonces, es como si toda esta ecuación liberara calor, pero tomándolo en relación de entalpía, la variación de entalpía es igual más 362,4 kilojoules. Bien, sería el calor absorbido que nosotros tenemos en nuestra solución. Muchos piensan que a veces este ejercicio no se puede hacer, pero en realidad sí se puede hacer porque no es utilizar la fórmula de calor. La fórmula de calor es Q por masa, por calor específico, por variación de temperatura, y esos datos no los tienen ustedes. Pero lo que tienen es la entalpía o el calor absorbido en esta solución. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Relacionar calor con gramos de óxido de mercurio, hacer una simple reglita de 3. Estos 2,16,6 gramos son en un mol. ¿Y ustedes cuántos moles de óxido de mercurio tienen? HGO sería. 2 moles. Entonces van a tener que multiplicar, si se acuerdan de la primera unidad de química, que es lo de relación de masas, van a tener que multiplicar 216,6 por 2. Que da 443,2 gramos. 433,2 gramos. Entonces, en 433,2 libero ¿cuánto calor? O cuánto calor absorbo, mejor dicho, porque me dice se absorben, es positivo. ¿Cuánto calor absorbo? 362,4 kilojoules. Y ustedes tienen que buscar en cuánto. En 350 gramos. Bien. Es solamente hacer esa reglita. Cuando ustedes le ponen entalpía y todo eso, es solamente hacer esa reglita. Y bueno, acá en este caso, por ejemplo, si este fuera negativo y este fuera negativo, ya lo pueden descartar, porque te dice que es calor absorbido. Y en la regla de 3 te termina dando positivo. ¿Me explicó? Sí. En 350 gramos. ¿Cuánto les da? 292,47. $292,79,8. Sí, ahí está en medio. Bien. Por ahí se tilde esta tableta. ¿Se entendió este ejercicio? Este ejercicio siempre sale. Y la mayoría no lo hace por eso, porque piensa que hay que utilizar la fórmula de calor y no
No hay que usar la fórmula de calor. Es solamente interpretar el ejercicio, digamos. ¿Por qué hay que interpretar el ejercicio? Porque ustedes en teoría vieron que era la entalpía, vieron que era la entropía y vieron lo que era la variación libre de Gibbs. ¿Bien? Vamos con este. Dice, en la reacción de magnesio y cloro, ¿cuál es el valor de potencial de celda? Me dan el magnesio, su potencial de celda. Bueno, acá tendría que ser ácido clorhídrico porque pusieron el hidrógeno y me dan 0 voltios. Me piden el potencial de celda, o sea, el E, que es cátodo menos ánodo. Entonces, cuando me daban los potenciales de celda, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Ordenar. Ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Menor a mayor. Mayor a menor. Acuérdate que las tablas de potencial van del número más grande al número más chico. Bien, entonces el magnesio, primero va el del hidrógeno, que son 0,0 voltios, y luego el magnesio. Menos 2,37 voltios. También acá respeten los signos. ¿Se acuerdan que mientras más abajo estaba, más se oxidaba y era mi ánodo? Vocal con vocal, y más arriba está, más se reduce y es mi cátodo. Entonces, como es cátodo menos ánodo, es 0,0 menos 2,37. Y termina quedando ¿qué? 2,37 positivo. Y ese es el potencial de celda. Bueno, y acá me preguntan, en el redox anterior, ¿se puede afirmar que el cloro, que corresponde al ácido, es el agente reductor, el magnesio es agente reductor, el magnesio es agente oxidante, o el hidrógeno 2 es el agente reductor? Bueno, nosotros habíamos dicho que mientras más abajo esté, más se oxida es el ánodo, y si se oxida es el agente reductor. Entonces, en este caso, el magnesio es mi agente reductor. El magnesio es agente reductor. Porque se oxida. Y si quieren ponen también que es el ánodo. En este caso no se lo preguntan, pero... Y el hidrógeno, que pasa a ser hidrógeno 2, es mi agente oxidante porque se reduce. Y es el cátodo. En este caso, ¿quién es el que gana electrones? Acuérdense, el que se oxida su estado de oxidación cambia de menos a más, como se reduce y trabaja en el ánodo, es el que gana y el otro es el que pierde. Entonces sería magnesio más 2 electrones pasa a ser magnesio. Si estaba del lado izquierdo era porque perdía, si estaba del lado derecho era porque ganaba. Y hidrógeno 2 me queda este lado. Hidrógeno 2 pasa a ser hidrógeno más un electrón, pero como hay que balancearlo sería 2. Y ahí me queda este 2 con este 2 se van. Y me queda magnesio más hidrógeno 2, la celda armada, digamos.
pasa a ser 2 hidrógenos más magnesio. Acá en este caso, como nosotros lo dimos vuelta, en teoría el potencial de celda, si fuera un número, supónganse si era negativo, ¿cómo iba a ser ahora? Positivo. Solamente el potencial cambiaba de menos a positivo, de positivo a menos, cuando nosotros dábamos vuelta a la reacción. Si balanceábamos, por ejemplo, teníamos mayor cantidad de número de moles, no modificaba el potencial. ¿Se entendió? Sí, pero yo tenía un ejemplo notado que era de mayor a menor. ¿Cómo? Que yo en un ejemplo tenía notado que se ordena de mayor a menor. Bueno. Digo, de menor a mayor. Ahí me fijo bien la tablita. Ustedes tienen que guiarse por la tablita de potencial. ¿Ustedes se la dieron? A una tablita de ejemplo. Sí. ¿Y cómo están ordenados? Sí, de mayor a menor. Puede ser que yo me haya equivocado ahí. Puede ser un ejercicio que no nos dio, que nos había dado negativo y después positivo. Sí. Claro, que yo le había dicho que puede ser que lo dé vuelta. Ese, sí. Ajá. Ahí está, sí. Es de mayor a menor. Esto, o sea, esto se ordena como son valores tabulados, se ordenan por la tablita de potencial. Y si la tablita de potencial está ordenada de mayor a menor, es de mayor a menor. ¿Bien? O sea, respetan ese ordenamiento. Bien. Vamos con una teórica tranqui. Vamos con esa. Y vamos con esta de pH. Y estaríamos por ahí. Bueno, en esta dice, ¿qué signo deben tener la variación de entalpía y la variación de entropía respectivamente para que una reacción no sea espontánea por encima de cierta temperatura? Esta teórica la tienen que saber con la tablita. ¿Se acuerdan la tablita de potencial que yo les había dado? Que está en la filmina del profe Aymar. Sí. ¿La tienen a mano? Yo creo que sí. Dale. Con esa tablita la tienen que saber. Yo a ver si tengo los teóricos acá. Sí, lo tengo. Bueno, te dice que no sea espontánea. Entonces, ¿cómo tienen que ser los signos? ¿Cómo te da? El delta H mayor a 0 y el delta S menor a 0. Positivo y negativo. Claro. Bien. Entonces está marcada bien la correcta. Esto de negativo y negativo, ¿cómo sería? Espontánea, baja temperatura. Bien.
Decime los casos que te está dando ahí la... Porque por algo está marcada esta. Quiero interpretar bien. La primera, ¿cómo te da? El delta H, ¿cuánto? Delta H mayor a 0. Delta S. También mayor a 0. ¿Y qué te dice? Que es espontánea a altas temperaturas. Espontánea a altas temperaturas. El segundo caso son 3, 4 casos, si no me equivoco. Sí, 4. El segundo, el delta H mayor a 0, el delta S menor a 0, no es espontánea. Solamente no espontáneo. Sí, dice siempre mayor a 0 no es espontáneo. Bien. Siempre que... No, sí, siempre mayor a 0 no es espontáneo. Muy bien, sí. El 3. Después, delta H menor a 0 y delta S mayor a 0, siempre espontánea a cualquier temperatura. ¿Menor? El delta S mayor a 0. Espontánea a cualquier temperatura. Sí. ¿Y el cuarto? Los dos menores a 0, reacción espontánea a bajas temperaturas. Los dos menores. Mayores. Sí, menores. Espontánea a bajas temperaturas. A bajas temperaturas. Bien. Bueno, aquí dice que sea no espontánea por encima de una cierta temperatura. Entonces, el caso 1 no lo podemos hacer. El caso 2 tampoco. Y está bien, o sea, está bien lo que me dijiste positivo o negativo, porque me dice no sea espontánea. Y negativo significa que es espontánea a bajas temperaturas. ¿Está bien? Claro. Salvo, no creo que lo tome así, pero otra de las opciones es como que ustedes se plantean dos casos. El primer caso, que sea variación de H menor a 0 y variación de S menor a 0, que es espontánea a una temperatura baja. Y luego, por ejemplo, cuando llega a los 150 grados centígrados, ya es no espontánea. O sea que bajo de esos 150 grados sea espontánea. Pasando eso es no espontánea, pasando esa temperatura. Porque dice no sea espontánea por encima de esa cierta temperatura. O sea, pasando esa temperatura tiene que ser no espontánea, pero bajando esa temperatura va a ser espontánea. Ese es el otro caso que se tienen que plantear. Que ahí sí daría negativo y negativo. Claro. O sea, yo por lo que interpreto es esta. La respuesta correcta, variación de H menor a 0, bajo esa temperatura espontánea y pasando los 150 grados no espontánea. Entonces, en teoría, es negativo y negativo bajo esa cierta temperatura. Pasando esos 150 es no espontáneo, pero... Ahí sí daría negativo y negativo. Si no, el otro está bien, es el segundo. Positivo y negativo. Vamos a tomarla esta de positivo y negativo como correcta, porque a mí o sea, por lo que uno interpreta, leyéndolo así rápidamente, es esa. Porque no especifica bien que hagas este proceso. Sí se puede dar este proceso, pero es como que acá no se lo interpreta bien. Eso es lo que voy. Claro, tendría que decir si es a alta o a baja temperatura. Claro, es como que le dirían,
O sea, le dicen, bajo una temperatura es no espontánea y subiendo otra temperatura es espontánea. ¿Me explico? Le tendrían que especificar esto. Este caso que nosotros Claro. planteamos. Pero acá no se los dice. Bien. Vamos con el de pH. Dice, la cerveza tiene aproximadamente pH de tanto y pH 1. Y te preguntan la acidez. Y para sacar la acidez se sacaba la cantidad de hidrógenos. ¿Cómo sacan la cantidad de hidrógenos de la cerveza? ¿Cómo se sacaban los hidrógenos si yo tengo el pH? Menos el logaritmo del pH. Entonces, menos el logaritmo de 5 menos 0,69. Y E de 1 menos el logaritmo de 1 es 0, el jugo gástrico. Bien. Y en teoría, si ustedes se ponen a sacar el jugo gástrico, tiene hidrógeno de 0, que es mucho más chico que la cerveza, o si no también lo relacionan con pH, que pH habíamos dicho que menor a 7 era todo ácido. Pero acá en este caso ambos son ácidos, pero el hidrógeno, al no tener una cantidad, el jugo gástrico, perdón, al no tener una cantidad de hidrogeniones, o sea, no tiene hidrogeniones que lo aparen y agarren por partes esa acidez, significa que el jugo gástrico es muchísimo más ácido que la cerveza. La cerveza como que contiene una cantidad de hidrógenos, negativa, pero los contiene. Y esas cantidades de hidrógenos por parte van a contener casi un porcentaje del 69% de la acidez. En cambio acá no, es 0, así que es 100% ácido el jugo gástrico. Por eso acá le dice, es 100.000 veces mucho más ácido que la cerveza. ¿Se entiende? Sí. Y bueno. Sí.